A partir de este momento, hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Amigos, les habla Diego Bautista Urbaneta del programa La Linterna. Estamos oyendo a Everardo Ordaz, Capullito de Alelí. General de la estación Jiménez Tares, en la gerencia de producción Ulises Arcaya, en la producción del programa Juliet Córdoba y en los controles César González. Transmisión por internet a través de rcr.tv. De la linterna, donde regreso a la linterna, nos vamos a empezar nuestro programa de hoy. Gracias, Peter, ¿cómo estás? Está saludando Peter Palczynski. Bueno, vamos a comenzar el programa. Yo por fin vi como ustedes no me quisieron ayudar el viernes dándome un resumen del programa que habían comentado mucho en el chat, el programa de Domingo Blanco en la mañana, con Juan Carlos Sosa, Eric del Búfalo y José Vicente Aro. Entonces, bueno, yo lo vi el programa para tener de primera mano, pues, lo vi completo. Bueno, yo saqué en claro ahí las tesis, pues, de Aro. Siempre estaba un poquito como fuera de, no sé, en una posición un poco, no está en la misma onda, digo yo, de Sosa y Eric del Búfalo, que por el contrario los vi muy posiciones bastante similares, aunque con matices y tal. Pero bueno, saqué en claro más o menos que la tesis que allí se sostenían Juan Carlos Sosa y Eric del Búfalo es que varias cosas, ¿no? Primero, que la oposición, pues, que más o menos la oposición que está alrededor de Juan Guaidó, en realidad no está la oposición, forma parte del sistema, del statu quo, y aunque como en este punto habían algunas expresiones un poco diferentes entre Sosa y Eric del Búfalo, en todo caso esa oposición que es la que, por cierto, yo personalmente respaldo, no es tal, ¿no? Que en realidad esa posición no tiene verdadero interés en cambiar, que en Venezuela haya ningún cambio, sino que, bueno, es una especie de boxeo de sombra el que hace, que no para hacer que hace oposición, pero en realidad no hace tal oposición, sino que está integrada y engranada al statu quo, y ahí obtiene, pues, figuración, obtiene cuotas de poder, obtiene, digamos,
protección, de que no le vaya a pasar nada en términos de cárcel, en términos de lo que sea. Y bueno, está haciendo el juego que conduce a que el gobierno se mantenga allí, pues, en el poder, la camarilla. Recuerden que la camarilla, una pregunta de Carmen Martínez, que qué es lo que quiere decir la camarilla. La camarilla es el clan, la rosca, la mafia que ejerce el poder en Venezuela. Cuando yo digo camarilla, es eso lo que quiero decir. Bueno, que hace esa oposición, le hace el juego a la camarilla, y entonces en Venezuela no se va a producir ningún cambio. Esto en el caso de Eric del Búfalo, llegaba a formas muy extremas de expresión al decir que este statu quo está totalmente consolidado, y ponía como ejemplo el hecho de que de Venezuela salieron simultáneamente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, y creo que también Tarek El Aissami también estaba en la lista, y aquí pues no pasó nada cuando la camarilla tenía fuera del país a sus hombres, a sus nombres más connotados al mismo tiempo. Bueno, entonces, según entendí bien, a Eric del Búfalo esto le parecía una demostración de que el statu quo está absolutamente consolidado, y que en Venezuela no hay, por lo menos por el lado de la acción de la oposición representada por Guaidó, ningún cambio que esperar. Hay el que tenía en el programa una posición como más beligerante, por decirlo así, era el propio Mingo, ¿no? Que era el que transmitía las preguntas que hacían los oyentes, que eran buenas preguntas, por cierto, y también hacía sus propias preguntas ante las afirmaciones, como digo, sobre todo del Búfalo y de Sosa Púrua. Porque, por ejemplo, cuando del Búfalo dijo esto que yo estoy diciendo, de la prueba, pues, que significaba en cuanto a la consolidación del régimen, la ausencia de estos señores sin que aquí hubiera pasado nada, Mingo le preguntó, bueno, pero ¿qué tenía que haber pasado? Y en realidad creo que del Búfalo no tenía respuesta para esa pregunta. Yo mismo me la hacía cuando oía del Búfalo, y qué se supone que tendría que haber pasado si aquí sabemos que las Fuerzas Armadas, que son las que sostienen el régimen, lo siguieron sosteniendo, ¿no? Porque la única manera en que pudiera pasar algo es si las Fuerzas Armadas venezolanas hubieran cambiado digamos, de posición, aprovechando la ausencia de estos señores. Pero en realidad sabemos que eso no tenía por qué ocurrir, porque las Fuerzas Armadas tienen la posición de sostener el régimen hasta nuevo aviso, independientemente de que Maduro, Delcy y Diosdado estén aquí o no estén aquí en el país, quiero decir. En un momento dado salieron, como sabemos, a unas visitas a sus amigos por allá. Bueno, entonces, y la otra cosa que vi que en este sentido Mingo fue bastante incisivo y repitió muchas veces la pregunta. Sí, bueno, pero entonces no hay salida, no hay esperanza. Y aquí creo que tanto Sosa Púrua como el Búfalo, pues en realidad no tenían una respuesta, según yo entendí. Hasta donde pude capturar la respuesta, la idea era, bueno, primero hay que entender qué es lo que pasa, o sea, hay que entender que Guaidó es una ficha del sistema, que en realidad no hay por ahí ninguna esperanza de cambio, y después que entendamos eso, pues habrá que pensar en qué se hace, ¿no? Yo no sé exactamente a qué. Entiendo que básicamente se estaba apostando tanto por parte del Búfalo como de Sosa Púrua de alguna acción externa, carácter militar humanitario. No sé exactamente qué se tenía en mente, pero yo siento que la gran digamos carencia del discurso del Búfalo y de Sosa Púrua era
la carencia de una idea de qué hacer. Ok, vamos. Ustedes dicen que lo de Guaidó no sirve, que lo de Guaidó es una trampa, que lo de Guaidó es una manera de alargarle la vida a la camarilla, etcétera. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, ahí creo que las respuestas eran muy vagas, muy generales, y que en realidad no tenían ninguna fórmula práctica como guía de acción, ¿no? De Haro insistía mucho en la conformación para después, decía él, o aclaró él, de un partido de derecha. Yo creo que ese partido ya existe, más o menos de acuerdo a lo que él definió como un partido de derecha. En realidad 20 sería ese partido. Él después dijo que 20 todavía no lo satisfacía, pero bueno, ya eso es un poco una cuestión particular de José Vicente Haro, porque incluso pues 20 se proclama como un partido, no se llama a sí mismo de derecha, no usa esa palabra, creo yo, pero bueno, sus ideales y sus ideas y sus propuestas coinciden mucho con lo que hablaba Haro, ¿no? Una economía liberal, de tipo de valores que defiende María Corina y su grupo político, que no sé en qué estado está ahorita desde el punto de vista legal, si es partido, si no es partido, como es la figura legal que en este momento configura 20. Pero ese partido yo creo que ya existe, y sería una de las personas que piensen en ese tipo de crean ese tipo de ideas, tratar de crear una cosa diferente a 20. Yo creo que las personas que tengan ese tipo de ideas, como las que mencionó José Vicente Haro, lo que tienen que hacer es inscribirse en 20, pues, para que ese partido exprese esa corriente de ideas con que tenga más fuerza para expresarlas, quiero decir. Así que, no sé, yo creo que por ese lado, la gente que tenga ese tipo de ideas ya tiene una organización política a la cual adscribirse. Ahora, como digo, oyéndola en sus propios términos, el mensaje de Sosapurua y del Búfalo me pareció muy poco esperanzador, porque realmente yo pienso que si eliminamos del mapa la oposición representada por Guaidó, no sé con qué nos quedamos, ¿no? Yo siento que claro, si se la descalifica de arrancada y se dice que todo eso es una pantomima y que en realidad ahí no hay verdadero interés en producir ningún cambio, bueno, si partimos de ese punto de vista y de ese punto de partida, pues no hay nada más que hablar. Ahora, yo personalmente, yo por supuesto no comparto esa manera de ver las cosas, creo que la estrategia que se está planteando por parte de Guaidó y de los grupos que lo respaldan, que son el grueso de la oposición democrática, por lo menos visible, es por una mezcla de presiones internacionales, de presiones internas y por un agravamiento insostenible de la situación socioeconómica del país, institucional del país, y pues el endurecimiento del contexto internacional en una forma muy importante, la camarilla se vea obligada a negociar su salida del poder. Porque otra de las cosas, cuando fue Sosapurua, descalificaba o descartaba la posibilidad de una salida pacífica. Entonces Mingo le preguntó, pero es que a ti te parece que eso está mal, que la salida sea pacífica. Entonces Sosapurua pues le dijo que ya estábamos en guerra y que no había posibilidad de una salida pacífica. Bueno, la apuesta de la oposición que encabeza Guaidó es que sí la haya, y que sea por esta ruta. Un endurecimiento del contexto internacional, de las sanciones y las presiones internacionales muy fuerte, un descontento interno cada vez mayor, un deterioro cada vez mayor de la situación del país, y que la camarilla se vea obligada a negociar su salida pacífica y electoral, y que, como ha dicho Guaidó, pues que pasemos a un gobierno de unidad nacional unos meses y después hayamos unas elecciones.
con esto aprovecho y le respondo una pregunta que me hacía, creo que Virginia, el viernes, cuando yo hablaba de una salida. Ya me decía, ¿una salida que nos conduce a qué?, me preguntaba ella. Bueno, una salida que nos conduce a unas elecciones, donde las fuerzas democráticas lanzarán un candidato y las fuerzas de la camarilla lanzarán otro candidato, y iremos unas elecciones que probablemente, con seguridad, ganarán las fuerzas democráticas. Eso es la salida. Ahora, yo lo que no sé, les confieso muy cordialmente, porque entiendo que a ustedes les gustó mucho ese programa, ¿qué se hace con las cosas que dijeron del Búfalo y Juan Carlos Sosa? Es decir, con eso no se puede hacer nada. ¿Qué hago yo con esto en términos de acción? Porque más allá de que yo esté o no esté de acuerdo con Guaidó, bueno, la estrategia de Guaidó es una estrategia, es una ruta, que si tú la descalificas, dices que no es tal ruta, sino que es una farsa, bueno, como digo, no tenemos más nada que hablar. Pero si tú la analizas, bueno, ves ahí una ruta, que te guste o no te guste, que la vea factible, que no la vea factible, eso es otra cosa, pero es una ruta. Y es así. Presiones internacionales cada vez más fuertes, deterioro interno cada vez más fuerte, descontento interno cada vez más fuerte, todo lo cual obligue incluyendo presiones probablemente de sus propios actuales aliados a la camarilla, que lleve a la camarilla a buscar una salida del atolladero en el cual se encuentra, por cierto. Y que eso nos conduzca a un gobierno de unidad nacional para una transición hacia unas elecciones libres y limpias. Esa es la ruta que expresa Juan Guaidó. Y yo creo en ella. ¿Cuánto tiempo nos vaya a llevar?, etcétera. Bueno, ese es otro tipo de pregunta. Ahora, como Sosa Púrva y del Búfalo descalificaban tal cosa porque la consideraban una trampa, una pantomima, un engaño, bueno, está bien. Ahí no podemos seguir avanzando mucho en el diálogo, porque no hay manera. Pues si tú consideras que eso es una pantomima y una farsa, pues bueno, no podemos seguir como debatiendo el punto. Muy bien, vamos a una pausa para mensajes de publicidad y ya regresamos. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna, en RCR 750 AM.
De regreso, amigos, a la linterna, voy a referirme a un tema que estoy viendo en relación al programa anterior, una serie de chats de ustedes, el programa que precedió al mío, donde estaba Eduardo Battistini, un joven dirigente de Primero Justicia, y bueno, veo comentarios muy elogiosos hacia él, y yo no lo conocía, me lo presentó Jaime a la salida del programa, me lo presentó como una de las grandes promesas pues del futuro de la política venezolana. Y bueno, cosa que me alegra mucho realmente, y ver que ustedes también lo valoran, ¿no? Aunque sí, ¿no? Lo valoran más allá de algunas reservas que tienen por esto o lo otro, pero le dan un alto valor a Eduardo Battistini. Ojalá, de hecho no pude oír su programa, pero yo sí creo que afortunadamente en Venezuela está surgiendo en diversas organizaciones una buena camada de jóvenes dirigentes, y me alegra mucho ver el caso de personas como Eduardo Battistini que bueno, están dispuestos a quedarse aquí, a pelear aquí, ¿no? Después, ojalá Eduardo se mantenga en una ruta bien valiosa y podamos contar con él para la construcción del futuro de Venezuela. Pero insisto, pues yo, a raíz de la generación que ya podríamos llamar del 2007, ¿no? Aquella que surgió a raíz del cierre de Radio Caracas Televisión, creo que ha quedado una estela donde a la cual se han incorporado jóvenes muy interesantes y muy prometedores, ¿no? Así que ojalá todo eso cuaje, ¿no? En el momento en que corresponda. Y bueno, a estos jóvenes me parece muy bien que las cosas que ustedes escribieron, hay que estimularlos, hay que auparlos, hay que respaldarlos, más allá de que de repente estén, en el caso de ustedes, en organizaciones políticas que a lo mejor a ustedes no les simpatizan mucho, pero hay que valorar el esfuerzo de estas personas que sabiendo lo que significa hacer política de partido en la Venezuela de hoy, de partido de oposición, aunque sea medio pantomima la cosa, como decían Sosa y del Búfalo, se metan en ese lío y cojan la ruta, como digo, del oficio más difícil y más ingrato que hay, que es el de la política, ¿no? Así que ojalá haya muchos Eduardo Battistini por ahí, que creo que sí los hay, por cierto, y que la diáspora no siga quitando valores y aventándolos a otras tierras, ¿no? Bueno, de resto, estaba viendo el panorama internacional, hay nada así como muy... He seguido averiguando sobre las elecciones uruguayas, que son el mismo día de las Argentinas, el 27 de octubre, creo que ya les adelanté algo de esto el viernes, pero el fin de semana estuve bastante metido pues en la prensa uruguaya para ver qué se está diciendo allá. Y bueno, sí, el panorama, confirmé el panorama del que creo haberles hablado, es decir, las posibilidades de que el actual partido de gobierno, grupo de gobierno, el Frente Amplio, que es una coalición de izquierda uruguaya, pierda las elecciones es bastante importante, ¿no? Tendría que cambiar mucho las cosas en Uruguay. Y Uruguay es relativamente, comparado sobre todo con Argentina, que eso es un hervidero, como ustedes saben, relativamente tranquilo. Si gana la calle Pou, como en este momento pareciera, primero vamos a tener un nuevo aliado en nuestra lucha democrática aquí, y no va a pasar nada de particular, simplemente el gobierno del Frente Amplio de Tabaré Vázquez le entregará el poder a la calle Pou, y eso pues no significará ningún tipo de trauma ni ningún tipo de problemas, pues, de polarización o de grieta o de, como le llaman allá en el sur, a los enfrentamientos políticos muy serios, ¿no? Así que las noticias por el lado uruguayo realmente son prometedoras y promisorias, y vamos a esperar que en las 4 semanas que faltan para esas elecciones las tendencias se mantengan, ¿no? Y podamos tener a la calle Pou de presidente
Probablemente sea un gobierno de coalición, pero desde el punto de vista que nos interesa a los venezolanos, pues vamos a tener un gobierno con una posición muy frontal frente a la camarilla de aquí y un nuevo aliado importante. Además muy prestigioso porque, como ustedes saben, Uruguay, a pesar de lo pequeñito que es y todo eso, es un país que se respeta mucho por su tradición democrática, por su tradición de civismo, por su grado de civilización, etcétera. Así que aunque sea chiquito en el tamaño, pues es un país cuya opinión siempre importa, ¿no? De una forma mucho más allá de lo que su pequeño tamaño indicaría. Muy bien, vamos a una pausa para mensajes de publicidad y ya regresamos. Una forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR 750 AM. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross, únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram, @DanielaRossM. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Chamo, ¿tú has tenido mascotas no oficiales? ¿Cómo no oficiales? Una vez tuve un pollito de verbena que nunca pedí. No, yo me refiero a esos animales que viven en tu casa y que tú conoces, pero que no son tu mascota, pues. Ah, claro. He tenido arañas y babosas que yo alimentaba, y unos pajaritos que durante un tiempo anidaban en el balcón de mi apartamento. También habían lombrices en las tierras de algunas de las macetas, pero a esas no les tenía nombre. Y los largos caminos de hormigas azucareras que mi mamá odiaba, pero a mí me parecían fascinantes. En mi casa hay un tuqueque. Claro, el tuqueque, se me olvidaban los tuqueques. Me gusta tener tuqueques en la casa, siento que son una especie de indicador de que mi casa no es un habitáculo estéril. Hay mucha gente que le tiene miedo solo porque son reptiles. No sé si es que les recuerda una culebra. No sé por qué, de verdad no hacen nada, y el sonidito que emiten es muy tranquilizador. ¿Sabes que ellos son invasores? Vienen de África y seguramente llegaron con los barcos de esclavos. O sea que son malos. Es difícil decirlo, es un caso típico de una especie naturalizada. O sea, seguramente cuando llegaron crearon problemas para las especies autóctonas, pero han permanecido durante tanto tiempo en esta tierra que ya tienen su propia dinámica ecológica. Como los humanos que llegaron con la colonia. Exactamente. Pero bueno, bien, es decir, son muy bienvenidos. Se comen a las chiripas, por ejemplo. A las chiripas, a las arañas, a las pulguitas de las plantas. No en vano los llaman limpiacasas. Otra cosa que me fascina de los tuqueques es su cola. ¿Has visto cómo la desprenden? Sí, es un mecanismo de escape ante los depredadores. Ellos sueltan la cola y esta permanece moviéndose rápidamente unos segundos, y mientras el gato o lo que sea se distrae con la cola, el tuqueque tiene tiempo de escapar. O sea, es como cuando te dan un quieto y tú les das el celular para que no te quiebren. Sí, excepto que al tuqueque le vuelve a crecer la cola. Otra cosa interesante es cómo se mueven, así por las paredes sin caerse. Bueno, y de hecho, eso lo están estudiando en muchos laboratorios. Ellos tienen una especie de huellas dactilares y los científicos debaten mucho sobre cómo los ayudan a caminar en paredes y techos. ¿Y cuáles son las teorías? De todo, desde que son una forma de pegamento hasta unos micropelitos que se meten en cualquier irregularidad del sustrato y lo anclan. Pero parece que la cuestión es eléctrica. ¿Eléctrica?
Sí, parece que esas microvellosidades crean una atracción electrodinámica, una suerte de electricidad estática que aumenta mucho la atracción entre la pata del tuqueque y la superficie. O sea, una especie de imán de nevera viviente. Algo así. Fíjate cómo algo tan chiquito y mundano como un tuqueque está lleno de soluciones de ingeniería. Por eso a los ecólogos nos fascina la biodiversidad. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna, por RCR. De regreso, amigos, a La Linterna. No estoy leyendo los comentarios de ustedes a mis comentarios sobre el programa de Mingo y con Apuro, Aro y Sosa. Efectivamente, bueno, varios de ustedes, varias cosas que estaban como claras. Primero, ya lo había alguien escrito el viernes, que bueno, el programa no fue en realidad un debate, porque eran tres personas que tienen básicamente la misma posición frente a Guaidó y la oposición que Guaidó representa, o el tipo de oposición que Guaidó representa, y que bueno, Mingo estuvo muy incisivo, pero claro, Mingo no podía ser parte de preguntas muy buenas, hizo Mingo efectivamente, pero Mingo no podía. Primero, yo no sé exactamente qué piensa Mingo, no le correspondía a Mingo como moderador del programa que era ponerse a debatir con sus invitados, ¿no? Simplemente su papel era transmitir las preguntas del público y hacer él sus propias preguntas, y lo cual hizo muy bien, por cierto. Pero, por cierto, que también alguien me creo que yo, que no sé si es el Brujo Leloa o yo, uno de los dos me recuerda algo que también dijo Eddie del Búfalo, que un poco agrava la situación. Bueno, que los grandes grupos empresariales de Venezuela, empezando por el Grupo Polar, y ustedes recordarán que en un momento dado Lorenzo Mendoza fue en un momento dado un punto de referencia, y mucha gente pensó que podría ser presidente de una transición. Bueno, también ahí lo metió Eric del Búfalo al Grupo Polar. Se refirió al grupo que vende harina y de maíz y tal. Obviamente se refería a Mendoza y el Grupo Polar, y también al Grupo Folmer, que yo me imagino que es por las relaciones entre Alberto, que unas relaciones muy desagradables entre Alberto Folmer y la Camarilla de hace tiempo, pero Eddie del Búfalo resolvió que todo el Grupo Folmer formaba parte de este entramado, pues, en que estamos, bajo cuyo poder estamos. Entonces, claro, si encima de que la posición de Guaidó es una farsa y los grandes grupos empresariales están también en la farsa, pues entonces las soluciones terminan siendo, pues, porque esas no son soluciones. Ustedes están hablando de que venga la DEA y se lleve a Maduro. Eso no es viable. O sea, por el amor de Dios, eso no es una solución. Eso no. Y ninguna de las soluciones de ese tipo, en todo caso, son a corto plazo, porque una de las cosas que yo veo en los chats que ustedes comentan cuando comentan la ruta de la que yo hablo, es que eso se lleva mucho tiempo. Y aquí no hay soluciones, y la gente va a seguir sufriendo. Sí. Aquí no hay soluciones inmediatas, no las hay. Lo otro es, bueno, como dicen, deseos no empreñan. Ahora, ustedes quieren que venga la DEA o que venga una fuerza multilateral, bueno, sueñen con eso, pero eso no va a ocurrir a corto plazo en Venezuela. Olvídense de eso. Entonces, el tema del tiempo que va a pasar un tiempo. Ustedes podrán
pegarle gritos al cielo o lo que sea, pero un tiempo va a pasar, porque ninguna de las soluciones, ni las que hablaron Sosa y de Búfalo, ni la que estoy hablando yo, es inmediata. Así que eso es así. Y bueno, me dice que quería aclararle a alguien que me dice que la camarilla no va a soltar el poder porque pierde unas elecciones. Bueno, es que el planteamiento es que las elecciones ya son sin la camarilla en el poder. La idea no es que la camarilla hace unas elecciones y las pierde, sino que la camarilla entrega el poder para dar lugar a un gobierno de unidad nacional que no es el gobierno de la camarilla, de manera que ya estaría fuera del poder. Y serían unas elecciones con supervisión internacional donde ganará el que saque más votos simplemente. Pero ya no es, ya en la ruta que yo describí, ya la camarilla ha entregado el poder mediante un proceso de negociación. Ustedes podrán decir, si quieren, que eso es todavía más iluso o menos factible, y bueno, está bien, es una opinión, pero era simplemente para aclarar que no es que se hacen unas elecciones bajo el poder de la camarilla, sino que ya esas elecciones tienen lugar con la camarilla fuera del poder. Esa es la idea. Que sea posible, que sea factible, ese es otro tema, pero ese es el plan, pues, ese es el planteamiento. Bueno, nada, ¿no? Vámonos a una pausa y regresamos a seguir conversando. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. De regreso, amigos, a la linterna. Bueno, aquí hay un tema que plantea una persona que escribe con el nombre de Nina S. Y el Yoyo Juárez, en cierta forma, se hace eco de eso a su manera, ¿no? Que es el tema de, bueno, si Guaidó es eso que dicen Sosa Púrua y del Búfalo, y muchos de ustedes, además, aunque no... quizás no con esas mismas palabras. ¿Cómo es eso de que Trump y
Piñera y Duque y Bolsonaro, bueno, Macri, Macron, a quien reconocen es a Guaidó, y a quien apoyan es a Guaidó, y con quien conversan es con Guaidó. Entonces ahí se quiebra un poco la cosa, ¿no? Porque no pareciera lógico, coherente o creíble que un gobierno con gente tan experimentada y tan dura como la que tiene en este momento Trump a su alrededor, y él mismo, pues pudieran estar apoyando a un tipo que en realidad lo que es una farsa y un engaño y una trampa, ¿no? Entonces cuesta un poco creer que un tipo como Elliot Abrams, corrido en 7 plazas, capaz de todo, pues se deje engañar por Guaidó y esté haciendo también él una pantomima, ¿no? Entonces es una buena pregunta la que hace Nina.es. Y también en tono menor, ella hace la pregunta en torno a la Unión Europea, en tono menor porque sabemos que la Unión Europea en ese sentido, como lo hemos comentado muchísimas veces aquí, es muchísimo más tímida y mucho más pues, pisapacito pues, que Trump y su entorno. Pero es un tema, ¿no? Yo no sé exactamente qué, yo según interpreto, respalda, considera pertinente el punto, pero yo no sé exactamente cómo lo vería el Yoyo Juárez, porque por otro lado Yoyo Juárez tiene expresiones muy fuertes contra Guaidó, pero es una buena pregunta, ¿no? Y que hubiera sido, yo no sé incluso si creo que Mingo lo mencionó, ¿saben? Que es bueno, pero entonces, ¿y cómo es eso de que Estados Unidos a quien apoya es a Guaidó? Y con quien todas está en permanente contacto además con Guaidó, según cuentan por ahí. Entonces, bueno, eso es un punto a resolver. Creo que alguien me decía, no sé si es Carmen Martínez, que eso de calificar el oficio de político de ingrato y difícil no va, ¿no? Porque más bien lo pasan muy bien y les va muy bien a los políticos en su trabajo. Bueno, yo insisto que es un trabajo muy duro, muy difícil y muchas veces muy ingrato. Si ustedes se ponen a ver lo que termina siendo la vida de los políticos, la mayoría de ellos termina siendo un final muy amargo, ¿saben? Es muy difícil un político que, como acaba de morir Chirac, por ejemplo, que muere pues con el respeto y la gloria y el amor o por lo menos el respeto de sus conciudadanos y de Europa. No, eso es muy raro. Y normalmente los políticos tienen unos finales muy ingratos, donde ven su obra destruida, donde ven su nombre pisoteado, donde cayeron en desgracia, hasta en el exilio. Eso forma parte de los gajes del oficio. Yo les aseguro que es mucho más fácil ejercer una profesión, cualquiera que sea, y tener un bufete o tener un estudio de ingeniería o de arquitectura o un consultorio médico. Es mucho más acotado y mucho más, o bueno, la gente que hace trabajo de otro nivel, de obreros o artesanos o técnicos, que meterse en ese mundo de la política. Y probablemente el que piensa que no es difícil y no es ingrato no sabe cómo es. Quizás lo vea desde fuera y diga que bien le va a estos tipos, pero no sabe lo que es, creo yo. Entonces yo sí insisto pues en que es un trabajo muy difícil y muy ingrato y que no tiene normalmente finales felices. Es muy raro que tenga un final feliz la vida de un político. Muy bien, estamos llegando al final del programa. Vamos, este pianista que les traje hoy, Everardo Ordaz, un pianista cubano muy ortodoxo, muy, como ustedes ven, pues toca piezas muy tradicionales, Capullito de Alelí. Él tiene otra interpretación de Capullito de Alelí que
todavía más rítmica que esta, pero no la pude conseguir para traerla hoy. Pero de todas maneras es un magnífico pianista cubano de la escuela cubana clásica, digamos, de piano tropical. Y vamos a oírlo con otra canción muy famosa para despedir el programa, Lágrimas Negras. Mañana regresaremos para ver la actualidad a la luz de La Linterna.